Imagínate la sensación que se siente en una persona muy joven. Primero escuchás la voz temblorosa del director de la cárcel que te pide por favor que les hables. Y te asomás por el borde de la pasarela donde siempre te estuvieron custodiando y ves un mar de gente que se extiende hasta la avenida Beiró gritando libertad a los compañeros. Una cosa inolvidable. Pasan los años y yo no me lo olvido nunca más. ¿Vos sentiste ese día que podía cambiar algo en serio acá o...? Claro, no, bueno, yo estaba convencido de que se podía antes de lo del devotazo, pero eso fue una materialización, o sea, fue una especie de epifanía, ¿no? Como se suele decir, una sensación de que todas tus esperanzas y todos tus esfuerzos, todo lo que se había sufrido tenía su compensación y su gratificación, tenía su recompensa. Y que nos estábamos acercando, y yo sigo pensando que hasta cierto punto era cierto, ¿no?, a un clímax en la situación revolucionaria que se estaba viviendo, ¿no? Hay historias que vienen de mucho atrás y que tienen que ver con el origen o con el parto de cada organización, ¿no? Que si, el PRT, como se sabe, nace de la unión de dos organizaciones. El FRI, que nace en el 61-62, de origen, digamos, en alguna medida nace abrazando la bandera del castrismo, de la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Incorporando entre sus primeros, digamos, textos que lee y que ayuden a su formación, en general, intelectuales latinoamericanos, como yo te decía hoy. La gente que vino del FRI lo leyó primero a Mariátegui que a Marx o a Engels, o lo leyó primero a Fidel Castro y a Che Guevara antes que a Lenin, a Stalin o Trotsky, ¿no? El FRI no es casual que entre su primer periodo de norte revolucionario los textos eran bilingües, o sea, venían en castellano y en quichua. Es el único antecedente en este país de una organización revolucionaria que reivindique su matriz indoamericana. En el año 63 entré en contacto con gente que estaba ligada a Palabra Obrera, que era una organización que se había construido a fines de los años 50 con la influencia ideológica de un joven intelectual que se llamaba Milcíades Peña. En uno de los primeros actos de la resistencia de los obreros tucumanos, un grupo de compañeros viajó a Tucumán y algunos de ellos fueron detenidos. Entonces, en las movilizaciones para conseguir que dejaran en libertad a Ernesto González y un compañero que se llamaba Urreta Vizcaya, bueno, se entró en contacto con el Frente Revolucionario Indoamericano y Popular, que era una pequeña organización revolucionaria que había creado Santucho en la zona de Santiago del Estero, Tucumán, el noroeste. Bueno, hubo un periodo de romance entre ambas corrientes y finalmente se fusionaron en el año 65. Y bueno, yo también me incorporé al Partido Revolucionario de los Trabajadores recién formado. De la conjunción esa, bueno, surgió una nueva organización que tuvo una práctica desde el inicio distinta, una práctica distinta, que en alguna medida las dos, desde distintos puntos de vista,
vislumbraron el tema de la lucha armada porque también partían de un análisis de nuestro país, de lo que había sido la historia de este país y en alguna medida la historia de todos los pueblos, ¿no? El porqué de la razón de acudir a la violencia, digamos, ante el cierre de toda otra alternativa o toda instancia. Hubo una serie de acontecimientos que me acuerdo que me quedaron muy grabados, por un lado, en esa etapa, ¿no? Por un lado, la explosión de la calle Posadas, que era de gente ligada de alguna manera a Palabra Obrera, que había roto hacía muy poco tiempo, y ya se empezaba a discutir la cuestión de la lucha armada. Se iniciaba a discutir la cuestión de la lucha armada como una manera más de lucha. Pero de inmediato se produjeron algunos conflictos con el líder hasta ese momento de Palabra Obrera, que era Hugo Brezano, conocido por su seudónimo Nahuel Moreno. Con esto de la calle Posadas, donde mueren 5 compañeros por una explosión acá en Buenos Aires, unas actitudes un tanto extrañas de Nahuel Moreno, que hace todo un planteo de denuncia, tratando de desligarse del problema legal que eso acarreaba a la organización. Empezaron una serie de discrepancias, yo diría que en La Plata, ¿no? Bueno, por lo menos eso es lo que yo tomé conocimiento con la organización. Además porque el PRT venía con un postulado teórico que era que la solución a los problemas de Argentina era un proceso revolucionario de lucha armada, pero eso fue planteado en el año 62, se intentó concretar en el 65, pero que ese haya sido el planteo no quiere decir que todo el mundo estuviera de acuerdo que ya estaban las condiciones para la lucha armada. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Y lo que precipita o lo que abre o cambia las condiciones es el golpe de Estado del 66, ¿no? Porque el golpe de Estado del 66 de alguna manera lo que viene es a confirmar las hipótesis del movimiento revolucionario de que en la Argentina no había posibilidad de desarrollo pacífico por la vía democrática institucional. Centralmente esa etapa tuvo que ver con esa discusión, la discusión que no era solo a nivel del PRT, en ese momento también estaba en discusión el Partido Comunista, había en todos lados una onda de discusión acerca de la legitimidad o no de la lucha armada. Fuimos acumulando información respecto a lo que fue toda la izquierda hasta la irrupción, digamos, de las organizaciones revolucionarias. Entonces, bueno, todo lo que fue la izquierda tradicional, lo que fue el anarquismo, la fora, la Patagonia, los talleres Krieger, los talleres Bárcena. Y entonces, bueno, nosotros fuimos haciendo esa acumulación de información y fuimos rechazando lo que pensábamos que no tenía cabida en lo que nosotros queríamos hacer. No era una discusión que se daba solamente en la Argentina, sino que creo que empezaba todo un cuestionamiento de la juventud a nivel, yo diría que mundial. Fue justamente un fenómeno mundial que tuvo sus expresiones en las metrópolis, como el Mayo francés y los Panteras Negras, pero los procesos más radicales y más profundos se vivieron en el tercer mundo, en la descolonización de África, en la revolución en el sudeste asiático y bueno, la revolución cubana y todo el movimiento revolucionario en América Latina. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean
nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Bueno, se decide buenamente, con buenos modales, separarnos de Brezano, expulsando, digamos, el sector relativamente minoritario que se fue como PST, como Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? El grueso de la organización, que tampoco era muy numerosa que digamos, en marzo del 68 realiza el cuarto congreso en el que se vota ante la decisión de la dictadura de quedarse sin límite de tiempo, se vota el comienzo de la lucha armada. Se puso el cordobazo, que es para nosotros una confirmación de la combinación de las formas armadas y no armadas de la lucha social contra la dictadura. Fue así que digamos que durante el cordobazo, que yo apenas contaba 15 años, para 16, junto con unos amigos, producto de la situación que se vivía, nos vimos metidos en medio de la gente, en las protestas, en las marchas. Junto a eso veíamos a los vecinos, ¿no? O sea, a quienes nosotros conocíamos no precisamente por la política o la protesta social, sino por ser vecinos del barrio. Esto, digamos, fue una cosa que después con el tiempo yo noté que marcó mucho ver, digamos, a la gente que uno conocía desde niño participando en una protesta de ese tipo. El cordobazo es la primer movilización después de 26 años desde el surgimiento del peronismo, la primer gran movilización de la clase obrera que se da por fuera de los marcos del peronismo. El cordobazo no es una movilización peronista. Y además el cordobazo es la primer movilización en la historia argentina en que la clase obrera juega el papel de caudillo del conjunto del pueblo. Fue como decir, bueno, se terminó la hora de hablar, ahora hay que hacer. Es decir, las masas están adelantadas a los revolucionarios. Yo para esta época no era muy joven, sino que ya tenía 24 años, pero tenía, digamos, un gran odio. Era un poco así renegado social, o sea, no tenía a dónde, digamos, para tener un núcleo para funcionar, digamos, porque la revolución cubana había triunfado, porque la revolución rusa ha triunfado. Y un poco para mí eso estaba, digamos, allá lejos, ¿no? Ya lo que más me interesaba era esto de acá, digamos, lo que estaba sucediendo en Tucumán. Evidentemente había muchas cosas que no nos gustaban. Y hoy con los años uno la puede traducir de mejor manera esto, o sea, tiene más palabras, ha incorporado conocimientos, ha vivido un montón de años más. Pero en ese momento lo que se nos planteaba es qué hacemos para cambiar esto, cómo podemos hacer para... Uno era estudiante o podía tener una simpatía política o podía pensar distinto, vestirse distinto que el resto, o tener actividades en la vida diferentes, que no eran lo que ellos caratulaban luego como subversivas, ¿no? Ya eso era un peligro en la calle.
no había forma de mostrarse distinto, de mostrarse contrario a la sociedad sin correr un grave riesgo. Toda la represión por la lucha de los comedores en Rosario, en Corrientes, te daba a vos la pauta. En Corrientes hay un estudiante muerto. Claro, en Rosario también, en Córdoba también, Santiago Pampillón, claro. Todo te daba la pauta que aún sin encarar ninguna acción armada, digamos, sino el simple hecho de ir a una manifestación en defensa de, sea lo que sea, ¿no? Defensa de los ingenios acá, o de la universidad, o de lo que fuere, tenías la posibilidad de que esa manifestación sea reprimida como era reprimida, y podías ahí perder la vida, quedar herido, caer preso. Era un ambiente completamente diferente al que se vive ahora. O sea, era una cosa que es difícil de imaginarse, el nivel de movilización social que había, ¿no? Es decir, había millones de personas dispuestas a suspender o limitar o directamente abandonar sus actividades profesionales, su trabajo, incluso su familia, al llamado, digamos, de organizaciones revolucionarias a las que se habían generado fuertes estructuras de lealtades. Es decir, los compañeros tenían esposa e hijos, que generalmente eran militantes también, iban al cine, hacían una cantidad de actividades, por supuesto, pero tenía que anteponerlo. Si había una reunión de célula un sábado que él pensaba que iba a pasar con la familia en un asadito, tenía que postergarlo y estaba... Ahora, eso fue incrementándose de tal modo que hay un momento que prácticamente la vida privada quedaba muy restringida, ¿no? Pero también hay un acto de realización en eso, era como una pasión, ¿no? En ese sentido. Era contradictorio en todo caso. Era muy loco porque teníamos actividades totalmente distintas, pero o sea, más que nada actividades clandestinas en el frente en el ejército y en el frente en ese momento, agitación y propaganda, y yo en la parte abierta, legal. Entonces era muy, muy complicado porque encima los dos trabajábamos, entonces no nos veíamos nunca, o sea, llegábamos a dejarnos papelitos, onda, esta noche te invito a cenar en casa y podés estar a tal hora, ¿viste? Después encontrás un papelito, no, lo lamento, te veo mañana en el desayuno, y así era. Yo creo que tenía una visión muy romántica, qué sé yo, pero no... Mira, me acuerdo más adelante, nosotros ya teníamos 2 chicos, y yo disputaba ante mi compañero, que me planteaba ciertos límites a la militancia, que yo quería participar más, ¿no? Pero tenía 2 enanos muy chiquitos. Y me acuerdo, me quedó eso muy grabado, que él me dijo algo así: mirá, lo que se avecina no es nada romántico, acá va a haber muchas muertes, vamos a sufrir muchas penurias, y los chicos tienen que quedar cuidados por alguien. Yo creo que hubiera sido impensable el nivel de compromiso de una generación, no solamente generación en términos de edad, sino de un movimiento social, que quizás no era mayoritario, pero era un movimiento social, hubiera sido impensable sin esa actitud de decir, bueno, vamos al frente. Finalmente el quinto congreso se hizo. Es interesante decir una cosa que yo sostengo y todos Cuando se hizo el quinto congreso, participaron 30, 40 compañeros ahí, no llegaban a 40 en todo caso, se eligió un comité central, pero el conjunto de militancia que decidió ese congreso no eran más de 200, 250 compañeros en todo el país, porque se había roto el PRT en diversos grupos. Digo esto porque es interesante, era un puñado, éramos un puñadito. Pero hubo muy poca discusión en cuanto a la decisión de fundar el RP. En todo caso, si era RP o si era EP, había varias propuestas, y la bandera. Es decir, la mayor parte del Congreso lo que quería era la sigla y la bandera, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que se legitimara la cuestión de la lucha armada. O sea, yo creía estaba convencida que era una forma de lucha que debíamos emprender, que era la única que nos quedaba. Nunca en ese momento
tuve conciencia de la dimensión que eso implicaba. De alguna manera los militares iniciaron un proceso de guerra en la Argentina, una especie de declaración de guerra al pueblo argentino, con el comunicado número 1 de Campo de Mayo, famoso comunicado. Y el PRT recoge el guante, para decirlo de alguna manera, y se plantea, bueno, transformar la guerra en revolución. Bueno, eran las 1 de la mañana, se presenta una pareja solicitando médico, abro la puerta y apenas abro la puerta me dicen que son del ER y que me quede tranquilo, que no me va a pasar nada, y me preguntaron dónde estaba la sala de cirugía. Bueno, se fueron a la sala de cirugía, arriba estaba la enfermera y se llevaron una buena cantidad de material quirúrgico, cajas de instrumental. ¿Qué dialogaron con usted? Bueno, no, conversamos así, en forma correcta, de por qué, le digo, por qué hacen estas cosas así, y me dijeron de que es para hacer una revolución y más que todo para favorecer al pueblo. Y comenzó un periodo que nosotros llamábamos sobre todo de propaganda armada, en que tratábamos de persuadir a la gente que la vía armada era la mejor resistencia contra la dictadura. En segundo lugar, a nosotros no nos encantaba la violencia ni tenía ningún efecto catártico. En general, la mayor parte de nosotros éramos seres humanos normales a los que la violencia más bien le fastidiaba y hasta te diría que nos producía bastante temor. Es lógico que uno tiene cierto temor desde el primer momento que comienza a tirar un volante. Uno no es una cosa normal el hecho de salir a tirar un volante, uno se agita el corazón, después cuando hace una pintada, peor, y cuando va a hacer una acción revolucionaria y suenan las balas o las granadas o nos tiran con morteros, realmente uno ahí realmente piensa que sí, que es probable que uno lo maten, pero el tema de la muerte es una fracción de segundo. Digamos, operación militar no ir a poner la bomba, digamos, ¿no? O sea, a donde vos enfrentaste al enemigo, enfrentar a los uniformados. Digamos, era cierto nerviosismo, no puedo decir miedo porque no sentía miedo, no tenía miedo. Tenía confianza en la formación militar que tenía, en la experiencia militar que tenía. Hay un fenómeno que es el convencimiento ideológico. Sí, había un convencimiento de que eso era justo, de que era correcto. En ese momento era como que, bueno, no te estabas cuidando el pellejo más allá de lo imprescindible, ¿no? Estábamos decididos a hacer lo que íbamos a hacer, digamos, ¿no? Y lo que más se siente es antes y después. En el momento, pocas cosas sentís, porque son como flash, digamos, ¿no? Todas las imágenes. Pero antes sí, ya te digo, es una sensación de miedo que se te nota en la boca del estómago, y después es cuando tomas conciencia de la que pasaste y de que estás ahí, digamos, es duro las primeras veces, no es fácil. Lo tenías como un hecho, sí, esto es a vencer a morir, pero no es el Che Guevara que con las primeras balas la enfrenté con el culo. Un grupo de extremistas copió una red propagadora de música como esta que estamos escuchando en la ciudad de La Plata y difundió una proclama. Y ahora conversamos con los dueños. Señor, ¿nos puede relatar lo sucedido en la mañana de hoy? Bueno, nosotros estábamos aquí, mi socio y yo, junto con un empleado, entraron dos señores y nos dijeron de que la intención de ellos era pasar una proclama. Nos pidieron inmediatamente que nos demos vuelta contra la pared. Previamente nos dijeron que dejaban una bomba, pero que no iba a explotar, que nos quedamos tranquilos que no explotaba, que simplemente era para que... alarmarlos un poco, ¿no? Claro, para la gente que viniera a interrumpir la transmisión, esté alertada y que no la saque hasta que no venga alguna persona entendida como la Brigada de Seguridad. Entonces hubo un periodo de fuerte incremento de la actividad militar, que fue el año 70-71, donde el RP pasó al estrellato, como dice.
Entrevistamos aquí en el patio, frente mismo al lugar donde se está repartiendo la mercancía ordenada por el Ejército Revolucionario del Pueblo a un operario. ¿Cómo se llama, señor? La altura Bordón. ¿Qué le han dado aquí en este bolso? Y hay aceite y muchas cosas comestibles. Aceite, azúcar, leche en polvo y arroz. ¿Qué opina de todo esto? Muy bueno. ¿La frazada para cuándo se la prometieron? No sé, la frazada en realidad no, acá en los paquetes que nos has dado, no hay frazada, pero pensamos que va a cumplir con lo... No, me decían que cuesta trabajo encontrar tantos miles de frazadas de golpe en la ciudad. Dicen que no hay en los negocios. Bueno, eso será un problema de ellos, no nuestro, ¿no? Decían que de Buenos Aires van a llegar entre hoy y mañana. Bueno, esperemos que cumplan. Yo veía el tema de la lucha armada, digamos. Veía más que nada el tema, digamos, de la organización guerrillera, ¿viste? O sea, un poco había leído algo de Mao Zedong, había leído algo del Che Guevara. Y me parecía que era una forma, digamos, de hacer política por otros medios, digamos, y que eso implicaba, digamos, un gran riesgo, ¿no es cierto? O sea, un gran riesgo en el sentido de, mientras no se militarizara la cosa, digamos. Personalmente, a mí ya me habían detenido en el año 67 en la campaña por la muerte del Che Guevara, luego me volvieron a detener en el año 71, preparando una operación propagandística que consistía en prender fuego a la noche antes del acto al palco presidencial donde Lanús y Pacheco Areco iban a ver un desfile, ¿no? La idea era prenderlo fuego y generar así. Por supuesto, nos acusaron de que queríamos quemarlos vivos, que una cosa así descabellada, ¿no? Tratábamos de que las acciones nuestras fueran lo menos sanguinarias posible, ¿no? Darle un tono civilizado, digamos, a la lucha armada dentro de lo factible. Un grupo aún no identificado, algunos testimonios relatan que eran 9 personas, llegaron en 2 vehículos, armas en mano, redujeron a un cabo y un agente que se hallaban de consigna en el lugar, y luego de robarle las armas reglamentarias y una ametralladora Halcón con 2 bidones de nafta, procedieron a incendiar este puesto. Ustedes observan el estado en que ha quedado. En la planificación estaba siempre eso, ¿no? La seguridad de la gente, la seguridad del objetivo nuestro y nuestra seguridad, ¿no? No era prioridad nuestra seguridad por encima de la de ellos, al contrario, era la seguridad del objetivo, o sea, si era un policía, la seguridad del objetivo. El puesto se llama Agente Salvador Incuanta. Mucha gente advirtió el suceso dado la hora en que ocurrió, y se nos ha informado que los 2 miembros policiales que se encontraban en el lugar resultaron ilesos. O sea, no era la determinación de ir y matarlo. Si moría, era por un problema de él, digamos. En el sentido del enfrentamiento en combate, si no es lo mismo que agarrar a un tipo que está sentado ahí, por más enemigo que sea, pegarle un tiro. Eso no es resistible. Eso no creo que lo pueda resistir una persona con ideales o que no. Yo no sé en caso que se le pueda pegar un tiro a una persona que está sentada indefensa. Informa Splendid. Vayamos al caso Salustro. En un nuevo comunicado sobre el secuestro del doctor Oberdan Salustro, dado a conocer esta tarde por la Policía Federal, se expresa que hasta el momento se ha podido determinar la participación directa en el caso de 10 integrantes del autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo. Las condiciones exigidas para obtener su liberación están hoy manifiestamente fuera del alcance de Fiat Concord. La vida de Oberdan Salustro está en manos de quienes lo tienen en su poder. Una vez más, recurrimos a su comprensión y a sus sentimientos humanos para que no cometan un acto injusto y cruel. Por ejemplo, esto recién de no matar a la persona, lo que decía, de la persona que está sentada desarmada, pensaba en Salustro. Y alguien lo mató.
Sí, sí. De hecho, había una orden de ejecución en caso No, de claro. Sí, porque, digamos, porque le amenazas, hay que cumplirla. Entonces, en ese caso, es como un condenado a muerte. Es decir, lo mismo pasa que si se va, porque de hecho nosotros se organizaron atentados contra ciertos torturadores, donde se fue a matarlos en cualquier condición que se hiciera. Pero quiere decir que no es lo mismo que es alguien que las reglas son estas, digamos, está establecido, entonces hay un cumplimiento disciplinario. Yo diría, no es una cuestión personal, es una cuestión de que, bueno, alguien tiene que hacerlo, le tocó a fulano hacerlo, no es ningún placer, no es ninguna cosa. Lo cual no quita que, porque no seamos idealistas, ¿no? Lo cual no quita que dentro de una organización como el RP hubiera individuos con ciertas patologías, para decirlo. Eso nadie está exento, eso no cabe duda. Pero nadie puede construir una nueva sociedad sobre una pila de cadáveres irracionalmente llevado a cabo. Entonces eso se discutía a fondo. Insisto, estoy hablando de la intencionalidad y lo que se hacía. Los resultantes después, bueno, son diversas en todo caso, ¿no? A principios de los años 70, definirse como peronista revolucionario o como marxista revolucionario era cruzar el charco y estar en una vereda opuesta. Veredas opuestas que en algunos momentos significaba acuerdos, incluso hasta para las cosas más delicadas, como fue la fuga del penal de máxima seguridad de Rawson. Desde la provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. Un avión de la empresa Austral, de similares características a y exactamente en posición similar, fue abordado por 6 individuos que, vistiendo ropas militares, obligaron al piloto a emprender rumbo a Puerto Montt. La idea era que se fueran unos 110 o 120 compañeros, que quedaban en la cárcel los que no se querían escapar, particularmente la personalidad más importante que se negaba a irse era Agustín Tosco. El telegrama que le mencionaba recién, dirigido al ministro del Interior de la dictadura, dice así: informo de arbitraria anulación mis derechos defensor Agustín Tosco, interventor cárcel, marginando mi trato profesional, niégame visita, colaciones 6, Hipólito Solari Irigoyen. ¿Qué trámites ha cumplido para poderlo visitar Agustín Tosco? Todos los posibles. El día viernes fuimos con el doctor Amaya y se nos negó la entrada a la cárcel. Y nosotros logramos salir, pero afuera el compañero que estaba con los camiones que estaba esperándonos se impresionó, digamos, con los tiros y huyó y nos dejó de a pie sin los camiones en medio de la Patagonia, ¿no? Mientras que otro grupo de individuos integrado por 12 o 13 personas copaba todas las instalaciones del aeropuerto de Trelew, principalmente sus comunicaciones centralizadas en la torre de control. El gobierno reprime cualquier manifestación del pueblo, por más pequeña que sea. Mata a un obrero de Peugeot, no sabemos por qué, lo secuestra, lo mata. Mata a obreros, a gente del pueblo porque pide por las tarifas eléctricas. Mata por cualquier cosa, ¿cierto? Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, la respuesta a la violencia del capitalismo. Es la respuesta, o sea, somos el proletariado en armas, somos el pueblo en armas. La evasión demostró que el sistema represivo es vulnerable, que la capacidad de acción de las organizaciones armadas va en aumento. Los militares debieron pactar con los 19 guerrilleros rendidos, mientras 6 de sus mejores cuadros viajaban rumbo a Chile. La respuesta militar fue el aislamiento y la vejación de los recapturados. Se comenzaba a preparar el dispositivo de la ejecución. Los cajones que se llevaron son similares a estos, con ornamentaciones muy simples. Señor, perdón, ¿usted estaba anoche cuando se llevaron los cajones? Sí, estaba. ¿A qué hora lo solicitaron? Y a la 1 y pico. ¿Quiénes vinieron? 15. Bueno, vino un teniente, no sé qué, de la base, no sé, la verdad que no sé. ¿Marino? Sí, Marino. ¿Solo vino? Vinieron 2. Entonces, ¿qué le solicitaron? Y nos solicitaron los féretros. ¿Y cuántos? 15. ¿15? 15. Seguro 15. 15 anoche, y después hoy, esta mañana, retiraron uno más, son 16. Una semana después, nosotros a través de distintos medios que teníamos,
nos enteramos de que los habían fusilado, salvo 3 que quedaron heridos, que fueron Haidar, Berger y Camps, que tuvieron la oportunidad de contar lo que había ocurrido, y la responsabilidad del capitán Sosa en esos sucesos. ¿Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto? De la masacre del 22 de agosto. Y ahí lo que nos desató es más bronca, ¿no? Mucha bronca. Bueno, Trelew fue un golpe muy grande, porque si bien antes de Trelew nosotros ya habíamos tenido los primeros muertos en combate, que había sido Polti Tabor del Escano en Córdoba, un combate que hubo en el año 70, creo que fueron los primeros, así, efectivamente, habían secuestrado también a Pujal y eso, pero lo de Trelew sorprendió, ¿no? Sorprendió, dio una sensación, de un dolor muy grande, porque además además que eran todos compañeros revolucionarios, encima de los 19, 13 eran del RP. De alguna manera lo de Trelew fue el inicio de lo que se llamó la Guerra Sucia. En ese sentido fue, porque hasta ese momento, bueno, la cosa había habido, pero no había sido tan grave, ¿no? Pese a esos acuerdos que significaban un nivel de confianza extremo, porque uno no puede planear una fuga tan delicada como fue la del penal de Rawson, sin tener una confianza en el otro absoluta, sin embargo no se pudo en ese momento plasmar esa confianza en términos personales e ideológicos que existía entre los militantes revolucionarios, no se pudo plasmar en una propuesta política. Creo que fuimos, como organización política, la más consecuente en la historia reciente de este país de plantear la unidad de los revolucionarios. Incluso fuimos los que pintamos por primera vez en los paredones y en los muros de este país por la unidad de las organizaciones armadas, FARC, FAP, Montoneros, RP, son nuestros compañeros RP o PRT. La unidad de las organizaciones armadas no era tan solo una bandera del PRT, sino que también la asumían grupos estudiantiles, grupos de bases estudiantiles, en uno de los cuales yo estaba militando, que era el grupo de base independiente. Una de sus consignas, aún en elecciones para centros de estudiantes, en elecciones para la conducción del comedor universitario, una de las consignas que levantábamos era por la unidad de las organizaciones armadas. Esta consigna, por ejemplo, que fue una consigna unitaria, fue pintada por muchas otras organizaciones, tomadas después por la FAB. Sin embargo, después del 25 de mayo, o un poquito antes del 25 de mayo, yo diría casi desde la fuga de Rawson, nunca más las organizaciones Montoneros volvieron a pintar esta consigna. No sé si ustedes se acordarán, pero esto es, o sea, están los diarios de la época, ¿no?, como testimonio de esto. Comienza entonces una etapa de conciliación y de paz para el país. Sí. Perfecto. ¿Usted, señor? Yo creo que va a entrar en la paz, que es lo que dijo Lanusse. Acá no va a haber ni gorilas, ni entonados, ni desentonados. Tenemos que ser todos argentinos. Y si Perón viene para arreglar la situación, bendito sea la hora que llegue. Si bien la mayoría del movimiento obrero era peronista, no era una concepción de ideología revolucionaria. Eso yo creo que, salvo ese año 68, yo siempre tuve bastante, claro, digamos, una posición por lo menos bien definida con respecto al peronismo. Por lo menos nosotros dentro de nuestra juventud pensábamos que el peronismo
enfilaba por ahí o amagaba, pero nunca llegaba al fondo de la cuestión, que es la toma del poder y la construcción del socialismo real, ¿no? Verdadero. Me parecía que el tema de las elecciones del 73, el peronismo iba a ganar. Iba a ganar por afán, ¿viste? Porque la gente es peronista, le decía yo, ¿viste? Y eso es inevitable. Y nosotros no podemos estar al margen del pueblo, ¿viste? No podemos estar al margen del pueblo, ¿viste? Aunque no nos guste, tenemos que estar. Bueno, ahí eso, la cuestión del GAN y de la apertura de la posibilidad de la democracia trajo una discusión fuerte a nivel del PRT, el combatiente, bueno, que tuvo que ver terminó esa disputa con la fracción RP22. Se dio en torno a las elecciones, ¿no? A quién votar y a quién no votar. Un grupo de compañeros que centralmente planteaba el apoyo a Cámpora y otros que planteaban el voto en blanco. En ese momento en realidad se votó por los héroes de Trelew. En realidad cuando aparece el GAN, nosotros vemos al GAN como un intento de estafa, ¿no? De una engañifa, que no estábamos equivocados porque el intento fue así. En realidad también el mismo Perón hablaba de la, como decía, engañifa electoral, o a la farsa electoral, todo ese tipo de cosas. Nosotros planteamos la farsa electoral. El gran acuerdo nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo: provocar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño. Nosotros tenemos que desnudar que el sistema electoral es una mentira. Entonces, vean, esta es la mentira, fíjense, dicen esto, pero no va a haber candidato así, bla, 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 bla. Y en eso coincidíamos con todo el mundo que decía que era una mentira, pero los otros no decían que era una mentira el sistema electoral, que era una mentira lo que decía la NUCE, y en eso coincidíamos. Lo que ocurre es que los otros buscaban de que esa mentira se transformara en verdad. O sea que, y lo que ocurrió definitivamente, o parcialmente, es que efectivamente toda esa acción política, la habilidad de Perón, la acción política de todo el movimiento popular, incluida la nuestra, hicieron que eso que era una engañifa se transformara en una verdadera apertura electoral. Es decir, para las reglas de este país fue, yo supongo, creo que fueron las elecciones más limpias en la historia argentina. Y nosotros éramos una organización grande, poderosa en un tiempo muy breve, habíamos adquirido una fuerza considerable y habíamos crecido vertiginosamente, pero al mismo tiempo teníamos la debilidad de no comprender a fondo el fenómeno que estamos asistiendo y por lo tanto la predisposición a aislarse fue grande. Y el peronismo revolucionario decidió apoyar a Cámpora y nosotros desde el PRT decíamos que eso era ir de furgón de cola de la burguesía y ellos decían que lo nuestro era un aislacionismo, que era quedarse afuera del movimiento social y político, que lo nuestro era una manera de hacer antipueblo. Bueno, fueron luchas muy intensas en esos momentos. Y además, paradójicamente, yo creo que fue el periodo que de mayor simpatía tuvo la población. O sea, porque era el periodo donde, de alguna manera, la lucha armada, mientras estuvo la dictadura militar, fue, bueno, al menos justificada. Donde se volvió sí catastrófico, el aislamiento fue después. Porque nosotros, si bien decidimos dar una tregua, esa tregua estaba restringida al gobierno y no a las instituciones militares y policiales. O sea, en una palabra, seguiríamos combatiendo contra el aparato del Estado. Y esa diferenciación, que es fácil de hacer en términos teóricos, no es fácil de hacer en términos reales. Esta es la Plaza de Mayo que va a estar cubierta totalmente el 25, como signo de que el pueblo apoya a un gobierno nacional y popular como el que se va a instaurar en el país. Como siempre, el Cabildo será testigo de lo que aquí ocurra.
Todo lo que hemos filmado y lo que va a ocurrir en esta plaza es la renovación institucional en el país. Y esto que vemos ahora es lo que no debe ocurrir más. Estos son signos de disparos durante 1955. Esto es lo que nos debe unir a todos, en el sentido de trabajar en bien del país, cualquiera sea nuestra ideología. Si así lo conseguimos, creo que el único beneficiado será la nación. Muchos de nosotros conocíamos esto por medio de la anécdota o a través de las películas de viejos noticieros. Sin embargo, hoy somos testigos de que a las 10 de la mañana este es el aspecto que presenta Plaza de Mayo. Gran cantidad de gente joven que viene hacia aquí desde todas direcciones. Bueno, como nuestro planteo además era un planteo antiimperialista, no solo tenía una política hacia el país, sino un planteo latinoamericanista y centralmente contra la dependencia, eso no se modificaba para nosotros. Muy pocos meses después se produce la emboscada que la derecha fascistoide del gobierno le tiende al pueblo argentino en Ezeiza, con la complicidad clara y evidente de Perón. La movilización más grande de la historia argentina, masacrada por las bandas fascistas del peronismo. Osinde, Calabró, López Rega, Norma Kennedy, Brito Lima, dirigidos por Perón. Porque esto hay que decirlo. Perón es el primero y principal responsable de la masacre de Ezeiza. 25 días después del 25 de mayo del 73. Si bien nosotros hablábamos de la derecha peronista, fascistoide, todo eso, nosotros lo que no nos percibimos, como no lo percibió casi nadie, que en realidad la contrarrevolución venía desde el propio movimiento peronista y no de las Fuerzas Armadas. El movimiento obrero argentino tiene aproximadamente 5 millones de trabajadores y el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba tiene 2.500 trabajadores con 700 en contra que votaron contra el señor Tosco. Quiere decir que en representatividad hay 86 organizaciones, delegaciones regionales en la República Argentina que al señor Tosco le dicen: vea señor, usted si quiere hacer marxismo y socialismo se va a Rusia, acá en la Argentina no. Si había un proceso de revolución, vos de aceptarlo como quiera, decir pacífica, lo que sí que había un proceso de deseos de cambio de la gente, y a eso yo le llamo proceso de revolución. La contrarrevolución vino del lado de la derecha peronista. Y la historia cruel y terrible es que se cumplió así, porque la contrarrevolución la termina de cumplir Menem. El 13 de julio se consuma el golpe derechista cuando desalojan a Cámpora del gobierno. Entonces, no se puede analizar el periodo peronista a partir del 25 de mayo. El periodo peronista hay que analizarlo a partir del 20 de junio y del 13 de julio, que es el verdadero gobierno que tuvo que enfrentar la clase obrera y el pueblo, que tuvimos que enfrentar los revolucionarios. El ejército contrarrevolucionario, los elementos provenientes de la pasada dictadura militar, como el comandante en jefe del ejército, que fue uno de los más destacados represores del Cordobazo, jefe de operaciones en el Cordobazo. Tiene que haber la muerte de decenas de combatientes populares en aquella ocasión. Y toda otra serie de elementos reaccionarios, como el ministro de Economía Selvar, el ministro de Bienestar Social López Rega, toda una serie de enemigos de la clase obrera y del pueblo, que dirigen y tienen un peso mayoritario dentro del movimiento peronista en este momento.
y bueno, a partir de ahí todo se viene barranca abajo. Nosotros tuvimos nuestra cuota de responsabilidad en el aislamiento, atacando cuarteles fuera de tiempo y de Concepción, pero creo que no tuvimos un rol demasiado determinante, ¿no? Sino que había una decisión de parte de la derecha de producir un duro escarmiento sobre las masas, decapitando toda una generación de dirigentes revolucionarios y dirigentes populares que se había ido formando y que si seguía viva y en acción iba necesariamente a poner en cuestión el tema del poder. Hay situaciones y situaciones en la cual vos podés utilizar el desarrollo de una lucha armada y hay época en la cual vos necesitas utilizar el desarrollo de la lucha armada. Y para eso tenés que tener un análisis político muy profundo de tu sociedad, en qué condiciones se encuentran y cómo activás el problema de la lucha armada. ¿Qué vio, señor, usted? Yo vi que había como 6 o 7 personas tirándose contra el comando radioeléctrico. Y había 2 personas arriba que gritaban que se rindieran y como no se rendían tiraban bombas. ¿Las personas que gritaban a quién? A la policía abajo, arriba del eléctrico. Vale decir que arriba del edificio del comando había extremistas tirando bombas. Sí, tirando bombas de granada de mano serían, porque hacían explosiones. Porque una vez que la lucha armada pasa a un primer plano, olvídate de lo demás, porque todo está justificado después. Después todo se justifica, a nivel político, pero se justifica todo. Esta es la foto de José Luis Castro Giovanni. Y este es el ataúd donde guardan sus restos, cubierto con una bandera de ELERP. El padre de José Luis, según sus informaciones que nos ha manifestado a nosotros, el día 21 de mayo tuvo aviso de que su hijo había perdido la vida en el copamiento del comando radioeléctrico de Merlo, hecho sucedido el 20 de mayo. Hubo discusiones dentro del partido anteriores al tema de la lucha armada y el nivel de la lucha armada. Mi posición era que no debíamos seguir con el mismo nivel de atacar los cuarteles o atacar el ejército, sino sí atacar a los empresarios, la recuperación de dinero, todo eso, sí, pero no al nivel que estábamos, que ya se vislumbraba, digamos, en el batallón 141, ¿no? Esa discusión yo la llevé hasta prácticamente una semana antes de Sanidad. ¿Sin saber que tenías que ir a Sanidad o ya sabiéndolo? No, ya sabiendo que tenía que ir a Sanidad. A las 6:57 las fuerzas del ejército comenzaron a atacar el comando con fuerzas de fusilería y antitanque. Se estima que las armas en este lugar son 160 largas y los efectivos 150. No, están bien, no pasa nada. Sí, mañana recién. ¿Pero entramos a la misma hora? A la misma hora mañana, no necesitan nada. Vaya, yo diría que nos pongan en el paredón a todos. No necesitan nada. Pero está tranquilo, porque acá trabajamos con conciencia y somos buenos todos, los jefes y todos. ¿Están todos bien? ¿No hay ningún herido? Ya mandé un coche a averiguar dónde. ¿Herido? ¿No hay ninguna persona? El teniente primero Rusi y el soldado de Tec. Qué lástima. ¿Qué chino? A mí me parece que está grave. Es el del regimiento 1. No le digo. Bueno, listo. Se retiran hasta mañana. Frente al golpe, al autogolpe, porque Sanidad fue la respuesta al autogolpe de las Tiri, lo que correspondía era movilizar a las masas, y si no teníamos fuerza en las masas había que conseguirlo. Pero el que más claro la tenía era Rizo Patrón, que decía, bueno, acá hay una desviación militarista, hay falta de ligación a las masas y hay un aparatismo. Entonces, basándose en lo que decían todos los marxistas, todos los revolucionarios, ¿no? Dice, bueno, si no hay ligación entre las masas, no podemos vivir como un pez en el agua. Yo recuerdo haber tenido en mis manos una revista que editaba el partido, Nuevo Hombre, a donde escribían, digamos, la carta, la casilla de lectores o la página de los lectores. Y había 3 o 4 cartas y una nota de la revista que decía:
Cuando se refieren al negro se refieren al compañero Ponce de León, y los que escriben son compañeros de trabajo de él. Y la pregunta era muy simple: ¿qué hiciste, negro? O sea, habíamos atacado un gobierno constitucional. Para mí en ese momento habíamos perdido toda la legitimidad. Pero, por ejemplo, en el 73 toda la expectativa de la gente era la vuelta de Perón, ¿viste? Era así. Y cuando nosotros después, digamos, los hechos enfrentamos al peronismo, la gente nos vio como que éramos de otro planeta. ¿Qué carajo es lo que quieren ustedes? Romper las bolas. Creo que después de Azul comenzó a rondar en mi cabeza ¿cómo es? La idea, digamos, de que éramos un aparato militar que ya no tenía control. O sea, no descontrolado, sino, digamos, que ya iba en ese camino y que la única manera de pararlo era estrellarse, ¿no? Y de ahí para adelante, bueno, ya, viste, ya después vino, digamos, el enceguecimiento, digamos, ya formar un aparato militar, porque el ERP ya dejó de ser, viste, ya dejaron de ser células, viste, diseminadas, ¿no? Ya se entraron a formar, qué sé yo, escuadrones, viste, compañías, viste, un aparato militar de la puta que lo parió, que tenías que vivir para mantener tu aparato militar. Ya si hacías trabajo de masa, no. Si no tenías tiempo, ¿qué ibas a tener tiempo? Si andabas todo el día ocupado, viste, en mantener casas operativas, en conseguir la guita, en conseguir esto, viste, ¿en función de qué? En función de nada, viste, porque no te sirve. Es más, te combaten con una facilidad asombrosa. Yo te puedo decir de que de todos los partidos de izquierda, de todos, que no hacían actividad militar, el partido que más vocación de masa ha tenido en la Argentina ha sido el PRT. Yo recuerdo que nosotros íbamos y 17 obreros de ICA Renault visitábamos semanalmente, con los cuales compartíamos la prensa, discutíamos. Y era gente que te planteaba, no que estuviese de acuerdo con el ERP o con Montoneros, era gente que te planteaba cómo hacer para cambiar la situación. Yo creo que nosotros, los obreros, somos quienes tenemos que mandar adentro de la fábrica. O sea que no tenemos que esperar que los mande la patronal, digamos, ¿no es cierto? O sea, los patrones tenemos que hacer nosotros mismos, los obreros. Tenemos que llegar a unirnos todos los compañeros, todos los obreros, y ser nosotros quien tengamos que mandar en fábrica. Bueno, la verdad que esto que vos me terminás de decir es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque ahora los compañeros tomaron conciencia que la patronal lo único que le interesa es ganar más y más, pero no le interesa la vida de los compañeros o la vida del trabajador. Lo único que le interesa es eso, el dinero y el dinero, pero ahora se va a terminar. Para establecer un punto de comparación, bueno, el PRT le prestaba atención al trabajo en el movimiento obrero, en el movimiento de masa. Yo debo decir sí y mucho. Si lo comparamos con el resto de los partidos de izquierda, todavía sacaba ventaja aún con aquellos que no practicaban la lucha armada. Entonces, decir que en el PRT había una exageración de la actividad militar en detrimento del trabajo político de masa, no siempre es cierto. Vos fijate que por lo menos en la zona donde vivía yo, la mayoría de los compañeros que se incorporaban al partido eran laburantes.